¿Qué es cómputo en la nube? Cómputo en la nube es también conocido como cloud computing. La definición más común que podemos encontrar para cloud computing es que cloud computing es la computación basada en Internet mediante la cual los recursos compartidos, tales como software y datos, se proporcionan a las computadoras u otros dispositivos sobre demanda. Esto es, conforme dichas computadoras o dispositivos lo requieran. La idea detrás del cómputo en la nube es el de poder acceder a las aplicaciones de software o datos desde recursos disponibles a través de Internet con un simple explorador web. Con la computación en la nube, nosotros pagamos por los recursos que consumimos. Si consumimos muchos recursos, entonces pagaremos más en comparación a cuando consumimos pocos recursos. A manera de analogía, podemos pensar en el consumo de corriente eléctrica en nuestras casas u oficinas. Si en nuestras casas tenemos distintos aparatos consumiendo energía eléctrica, en el recibo de pago obtendremos cuotas muy altas en comparación a cuando tenemos pocos dispositivos eléctricos consumiendo corriente. De manera similar, si tenemos aplicaciones y datos en la nube que son consumidos por diversos clientes, entonces, entre más clientes utilicen dichas aplicaciones o consuman esos datos, más pagaremos por los servicios de la computación en la nube. Existen dos tipos de gastos principales que se contemplan al momento de decidir si se utiliza cómputo en la nube o un centro de datos propio. El cómputo en la nube implica gastos de operación por el consumo de las aplicaciones o por el almacenaje de datos. Con el cómputo en la nube, las organizaciones tienen gastos operacionales debido a que ahora tienen que pagar a los proveedores por el consumo de los servicios y el hospedaje de datos. Sin embargo, los gastos de operación son más flexibles. Conforme aumente la demanda de los datos o las aplicaciones, se puede ir comprando más de los servicios que ofrecen los proveedores de cómputo en la nube. Cuando la demanda disminuye, se reducen los servicios de cómputo requeridos y en consecuencia los gastos se reducen igualmente, lo que representa una ganancia de dinero para la empresa. Recordemos que con el cómputo en la nube solo pagamos por lo que consumimos, no sobre lo que podríamos consumir. Esto significa que podemos escalar sobre demanda. Por otro lado, un centro de datos propio implica gastos por la adquisición de activos fijos, así como gastos por mantenimiento y actualización de la infraestructura del centro de datos. Cuando se habla de la nube, los contadores frecuentemente analizan la forma en que se puede tener un mejor ahorro respecto a los gastos por operación contra los gastos que impliquen la adquisición de activos fijos. Cuando la empresa crea su propio centro de datos, siempre considera crearla para que pueda responder a las más altas demandas de los usuarios. El centro de datos es aprovechado cuando se presentan las altas demandas, pero cuando la demanda baja, la capacidad del centro de datos resulta ser un desperdicio. Los servicios de cómputo en la nube ayudan a las empresas a disminuir los gastos por activos fijos que se incluirían en la implementación de un centro de datos propio. Los centros de datos representan una inversión fuerte de capital y rara vez se utilizan en su nivel más óptimo, ya que frecuentemente sucede que no alcanzan a atender adecuadamente a las necesidades de los usuarios o en ocasiones proporcionan más recursos de lo que los usuarios necesitan. Los costos por actualizaciones y mantenimiento de un centro de datos propio también debe ser tomados muy en cuenta. El cómputo en la nube elimina prácticamente estos gastos de mantenimiento y actualización. Los costos que un proveedor pudiera tener por el mantenimiento y actualización se distribuyen entre todos los usuarios que consumen los servicios. Dentro de las razones principales que tenemos para migrar hacia el cómputo en la nube se encuentran el ahorro en costos, una mejorada escalabilidad
y confiabilidad, así como una alta disponibilidad de las aplicaciones y los datos en cualquier parte. Pero ¿cómo el cómputo en la nube ayuda a reducir costos a las empresas? El hardware, la red y otros equipos disponibles en un centro de datos y necesarios para hospedar aplicaciones y datos son muy costosos. En la nube, los proveedores de los servicios de cómputo son los dueños y administradores de esos recursos, así que una empresa no necesita pagar los gastos originados para crear y mantener un centro de datos propio. Como usuarios o clientes de la nube, solo pagamos por acceder a las aplicaciones en la nube o por la renta de espacio para los datos y las aplicaciones. De la misma forma en que en nuestra casa pagamos por la electricidad o el agua que consumimos, en la nube pagamos por el uso de la aplicación y el almacenamiento de datos. Los recursos del cómputo en la nube ahora se convierten en servicios que nosotros compramos. Entre más usemos, más pagaremos. Debido a la analogía que se tiene con la electricidad y otros servicios públicos, al cómputo en la nube se le llama frecuentemente como computación de utilidad o como suministro de recursos computacionales. El acceso a las aplicaciones y datos se ve mejorado debido a que los recursos en la nube pueden ser accedidos mediante un simple explorador web. Los usuarios de la nube no necesitan instalar algo en sus equipos para tener acceso a las aplicaciones y los datos. Por ejemplo, el procesador de textos en la nube es una aplicación que podemos acceder con el explorador web y en la nube misma podemos almacenar los documentos creados con el procesador de textos. Podemos, por ejemplo, crear un documento desde una laptop en una cafetería. Posteriormente podemos terminarlo en casa o en la oficina con el explorador web de nuestro equipo de escritorio. Incluso alguien en la playa podría acceder al documento creado mediante un teléfono inteligente. El cómputo en la nube proporciona una computación ubicua, esto es, que está presente en un mismo tiempo en todas partes. El hecho de que con el simple explorador web podamos tener acceso a las aplicaciones y los datos no implica que no podamos seguir desarrollando aplicaciones de escritorio ricas en interfaz de usuario. La agilidad que ofrece el cómputo en la nube permite a las empresas colocar en el mercado sus aplicaciones en cuestión de minutos sin el problema de tener que invertir semanas o meses para implementar el entorno de ejecución y hospedaje de las mismas. Los proveedores de cómputo en la nube proporcionan a sus clientes métricas de uso de los recursos para justificar los cargos que les serán realizados. Estas métricas permiten a las empresas poder realizar los cargos similares de uso a sus clientes respectivamente. El modelo de pago por uso y las métricas proporcionadas del consumo facilitan la utilización de cualquier servicio de cómputo disponible en la nube. Debido a que los usuarios frecuentemente acceden a las aplicaciones y los datos en la nube mediante un explorador web, el cómputo en la nube proporciona una independencia de dispositivos o de plataforma, lo que hace más ágil el consumo inmediato de las aplicaciones y los datos. La preocupación sobre el hardware o dispositivos que utilizan los usuarios de las aplicaciones y datos hospedados en la nube pasan a un segundo término. Un contrato de nivel de servicio o Service Level Agreement, también conocido por las siglas ANS o SLA, es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Los clientes del cómputo en la nube frecuentemente firman un contrato que incluye un acuerdo del nivel de servicio que garantiza el tiempo de disponibilidad de los recursos funcionando en la nube, así como la reacción ante las fallas que pudieran presentarse.
Este acuerdo frecuentemente proporciona una mayor fiabilidad que la que se puede encontrar en los centros de datos propios de las empresas. Un ejemplo de esto se puede ver cuando el proveedor tiene distintos centros de datos en la nube que le permiten mover rápidamente una aplicación o datos hacia otros centros de datos en caso de que se presente una falla. Actualmente la mayoría de los proveedores de cómputo en la nube ofrecen centros de datos en múltiples ubicaciones geográficas. Esto permite que los datos y aplicaciones se encuentren más cerca de quien los consume o incluso que puedan cumplir con algunas políticas legales.